Muy buenas a todos, queridos estudiantes, aprendices y entusiastas de la institución educativa distrital Marco Fidel Suárez. Si bien es cierto, nuestro propósito en nuestra escuela es aprender, enseñar y quizás inculcar ideas que muchos compañeros de nosotros no tienen ni idea. Y la esencia de todo esto es venir a explicar de manera didáctica y lúdica uno de los temas que en la geometría se considera como un tema totalmente interesante y fascinante. En compañía del docente Orlando Tapia y mis compañeros, les estaremos presentando nada más y nada menos que la elipse. Así es, muchachos, una de las figuras geométricas que, si bien no es conocida como un círculo, un cuadrado, un triángulo, en temas de conocimiento y popularidad, aún siempre es importante saber cómo se compone, cómo se desarrolla y, lo más importante, de dónde nace su ecuación. Sonará totalmente inaudito, pero en realidad esta figura contiene una ecuación. Entonces, veremos todos estos detalles a continuación. Siéntese cómodamente y escuche de manera atenta. Gracias. Queridos aprendices, antes de pasar al desarrollo de nuestro proyecto, quisiéramos compartir con ustedes de manera cordial los objetivos que tenemos en cuenta antes de poder usted entender más a fondo lo que queremos plantear en este trabajo. Tenemos en primera instancia comprender las propiedades geométricas. Esto incluye entender conceptos geométricos como focos, excentricidad y la relación entre las distancias en una curva cerrada. En segunda instancia debemos desarrollar habilidades matemáticas. Esta aplican la práctica y manipulación de trabajos algebraicos que se familiaricen con la representación gráfica de ecuaciones. Como bien sabemos, la elipse tiene una ecuación y que esta ecuación pues claramente nos permite desarrollar la elipse en cualquier espacio del plano cartesiano. Tenemos, en tercera instancia, aplicar el conocimiento en contextos reales, porque si bien sabemos de un aprendizaje, pues claramente tenemos que aplicarlo en nuestra vida diaria y darle un uso útil. De este modo podemos finalizar con los objetivos que queremos fomentar el pensamiento crítico. Queremos hacerlo entender a usted de que además de la elipse como figura geométrica, se encuentra muchos de los aspectos cotidianos que vemos hoy en día. Quizás usted se encontrará más adelante el tema de manera mucho más profundizada. Pero ¿qué queremos nosotros? Queremos que usted entienda que la elipse es una figura geométrica que abarca ciertos aspectos, tales como el foco, tales como los vértices, y que por lo tanto estas nos permiten desarrollar de manera centrada y concisa lo que queremos demostrar. En esta incluye nuestra ecuación y cómo de manera empírica nosotros demostramos y podemos utilizar desde el espacio de nuestra casa estos instrumentos de tal forma que podamos darle uso útil. Esa es nuestra ciencia o esa es nuestra esencia de nuestro trabajo. Pues bueno, muchachos, luego de saber los objetivos que tenemos en cuenta antes de realizar el proyecto, quisiéramos presentarles los materiales que utilizamos. Tenemos hoja de papel milimetrado. Claramente es un papel especializado para este tipo de trabajo porque nos permite de manera mucho más fácil utilizar los planos implícitos que estas contienen. Estas contienen unos números de la parte vertical y la parte horizontal y que por lo tanto nos permiten de manera precisa y concisa utilizar ese espacio de manera fructífera y que por lo tanto no va a permitir demasiado espacio a la hora de realizar la elipse. Tenemos el cordón, tenemos el lápiz negro, tenemos los chinches, una tabla de icopor. Pues bueno, en este caso la tabla de icopor puede ser opcional, ya que en este caso utilizamos fue una tabla de madera y la tabla de madera nos permite ese rigor, esa fuerza que claramente representa a la madera, realizar la figura implícita que se encuentra ahí dentro de nuestro trabajo. Utilizamos el computador, hoja REMA, impresora, claramente para poder escribir, plasmar y presentar este trabajo que tenemos aquí. Y por último,
por último tenemos la calculadora y el recurso humano. Claramente nosotros nos encargamos de llegarles a ustedes esta información de manera gráfica, ilustrativa y didáctica para que puedan entender de manera precisa. Pues bueno muchachos, ya después de saber cuáles fueron los instrumentos que utilizamos a través del proceso de elaboración y desarrollo de nuestro proyecto, podemos pasar directamente a lo que nos interesa, que es la elipse. Y pues bueno, aquí surgirán un montón de dudas que poco a poco estaremos estableciendo y respondiendo a medida que les vengo contando esta pequeña explicación. La elipse, como bien sabemos, es una figura geométrica, pero figura geométrica, ¿exactamente qué implica? Pues bueno, es una curva plana, cerrada y simétrica que resulta de cortar un cono con un plano que no es paralelo a su base. Debemos tener en cuenta que para empezar nosotros necesitamos de un plano cartesiano y que por lo tanto la elipse pues parte de la idea de que tenemos un eje X y un eje Y. Y por lo tanto, al decir que es una curva plana, cerrada y simétrica, podemos entender que al ser compañero del círculo, podemos explicar de que esa elipse es el círculo pero estirado, fíjate, un círculo pero si lo cogieras y lo estiraras un poco de manera horizontal, pues bueno, no horizontal, fíjate, puede ser hasta vertical, pero a lo que se llega es que ni hace un ángulo recto con el eje del cono. Y pues bueno, más a detalle podemos saber que proviene del griego eliepsis, que significa deficiencia. ¿Y deficiencia por qué? Pues bueno, esto ya hace ya que la elipse puede considerarse como un círculo deficiente, entre comillas claramente, en su simetría radial. Pues bueno, esto se explica básicamente porque sabemos que un círculo, pues su medida es de 360 grados. En este caso no. Ni, la elipse no hace ni un ángulo recto. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos saber que la eficiencia nace de eso, de que realmente no existe un ángulo exacto que permita establecer o explicar la esencia de esta elipse. Entrando más a detalle, podemos entender que la elipse tiene cuatro partes. En primero tenemos los focos, que son puntos fijos internos, F1 y F2, de los cuales la suma de las distancias a cualquier punto de la elipse es constante. Podemos entender por otra parte que existe el eje mayor y el eje menor. Los dos diámetros perpendiculares entre sí que definen la anchura y la altura de la elipse. El eje mayor pasa por ambos focos. ¿Qué podemos entender? Que el eje mayor pasa por ambos focos, claramente. Al ser constante y de manera recta, podemos entender que de esta forma podemos destacar el eje mayor y el eje menor de esta elipse. Tenemos el centro, que es el punto medio del eje mayor y del eje menor, el punto de simetría de la elipse, y que por lo tanto es aquel que le brinda esa orientación, ¿cierto? Esa orientación a la que se dirige la elipse. Y tenemos por último la excentricidad, una medida de cuánto se desvía la elipse de ser un círculo. Se calcula como la distancia entre un foco y el centro dividida por la longitud del semieje mayor. Pues bueno, esta excentricidad viene siendo el lado recto, claramente, de esta elipse. Y pues bueno, este va a permitir que tanto se expande, como dice aquí en la definición, de ser un círculo. Y que por lo tanto va a explicar o va a detallar de manera precisa la esencia, o digamos de manera específica de por qué es una elipse. Pues bueno, este viene siendo la base de nuestro tema, que es entender qué es la elipse y cuáles son los elementos que la componen. Pues bueno muchachos, no podemos dejar de lado la explicación de cómo o qué medidas nos dieron exactamente dentro de este proceso. Pues bueno, no se preocupen que aquí tenemos esta pequeña tabla. Esta tabla valorativa explica de manera concisa los resultados que nosotros obtuvimos al medir la parte de los vértices y la parte de los focos a través de los puntos P. Pues bueno, como puede observar son datos totalmente acercados. ¿Y qué explica esto? Pues básicamente que no se desvía totalmente de la
definición que nosotros tenemos previamente de la elipse y que por lo tanto nosotros buscamos a través de la estadística demostrar de que en realidad esta elipse sí se cumple y que este va a ser totalmente constante, como podemos observar. Si bien sabemos que el círculo por cierto punto P de coordenada siempre va a ser 1. Pues bueno, el vértice es algo similar porque proviene de esa figura geométrica y que por lo tanto al ser constante esa medida siempre nos va a dar. ¿Ok? Entonces de esta manera nosotros realizamos la estadística a través de los promedios. La forma en la que podemos llegar al resultado de que la medida entre los vértices 1 y 2 dan el resultado aproximado entre la suma entre un punto 1 y el foco 1 y el punto 2 y el foco 2. Entonces nosotros sumamos eso y nos tiene que dar 15.05 o aproximado, ¿cierto? Entonces de esta forma podemos demostrar de manera empírica de que la elipse sí se cumple, muchachos. Pues bueno, ustedes se preguntarán, bueno, la ecuación. La ecuación básicamente incluye que dentro de ese espacio, ¿ya? De ese plano cartesiano, obtenemos lo que es x y y. Y claramente esto se va a encontrar de manera al cuadrado, porque obviamente necesitamos... Nuevamente me tienen por aquí, muchachos. No he terminado. Y pues bueno, ¿por qué? Porque venimos a la parte interesante. Venimos a la explicación de cómo realizamos todo esto. Cómo nosotros llegamos a la explicación precisa de que la elipse contiene todo esto. Ustedes se dirán, pues bueno, fíjense que aquí observamos la imagen. Y esta imagen de por sí podemos decir que como tal puede ser un círculo. Claro, pero es que no. Básicamente nosotros utilizamos, trayendo a colación el uso de los instrumentos, el cordón y los chinches. Los chinches, pues bueno, estos básicamente dan el uso de poder fijar de manera precisa los cordones cruzados. ¿Y cordones cruzados a qué viene? Pues bueno, los cordones claramente hacen un semicírculo, claramente en el espacio en el que colocamos los chinches de punta a punta. La ubicación de los chinches indicará los vértices de esta elipse y que por lo tanto al ser ya fijados podemos ver básicamente de manera más precisa. Bueno, utilizamos los cordones y los chinches. El cordón se va a utilizar a través de un lápiz. De chinche a chinche marcamos un eje y del otro chinche al otro chinche marcamos el otro eje. Y de esta forma obtenemos una figura de elipse. Luego de eso, a través de la regla, trazamos una línea recta de vértice a vértice. Perfecto. Luego de esto podemos marcar de cierta distancia a cierta distancia lo que es el foco 1 y el foco 2. Y pues bueno, esas líneas entrecruzadas que están ahí, ¿qué quiere decir? Pues bueno, esto aquí que se encuentra entre el foco 1 y el foco 2, esas líneas que se entrecruzan son unos puntos P. ¿Qué quiere decir esto? Este punto P que se encuentra aquí es cualquier coordenada que se encuentra dentro del plano cartesiano. ¿Y qué quiere decir? Esta va a permitir explicar de manera precisa la demostración de por qué es una elipse. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, como hay dos puntos, se escogieron dos puntos de explicación para poder demostrar que la suma entre el foco 1 y el foco 2 viene siendo la medida total entre el vértice 1 y el vértice 2. Entonces, de esta forma podemos ver claramente cómo nosotros desarrollamos de manera empírica, a través de cordones y chinches y lápices, esta figura de la elipse y cómo demostramos que a través de los focos podemos obtener la figura de los vértices. Muchas gracias y espero que hayan anotado absolutamente todo detalle. Tenemos vértices, focos, tenemos los chinches, tenemos los cordones. Por último, pero no menos importante, el lápiz. ¿Cómo vamos a escribir o vamos a demostrar esto? Hombre. Entonces, bueno,
Ya después de hacer esta pequeña retroalimentación, ya sabemos cómo demostramos de manera gráfica el proceso de la elipse. Hasta aquí el video de hoy, muchachos. Pues bueno, les comento que básicamente hemos terminado este pequeño trayecto de explicación que muy cordialmente de parte de nosotros, los estudiantes de 11 grados de la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez, la queremos presentar a través del profesor Orlando Tapia, que realiza la calificación posterior de este video y que por lo tanto aquellos que se interesen en escuchar la explicación son totalmente invitados. ¿Qué podemos concluir? Que a lo largo de este trabajo hemos viajado por el camino de la curiosidad matemática, claramente, para explorar la elipse, una figura que es mucho más que una simple forma geométrica. Ya tenemos en cuenta el porqué. La elipse nos enseña que la matemática es el lenguaje con el que se escribe la naturaleza. Su estudio nos permite apreciar la armonía y el orden que subyacen en el aparente caos del cosmos. Y en resumen, la elipse no es solo una parte esencial del currículo de las matemáticas, sino una puerta hacia la comprensión profunda de nuestro mundo y en especial una invitación a la continua búsqueda del conocimiento que les he venido comentando a todos ustedes. Pues bueno, muchachos, me alegra saber que he podido hacerles llegar este conocimiento, esta información. Y espero que de manera cordial les haya gustado escuchar todo esto, porque lo hacemos de la mejor manera. Hacemos nuestra mejor disposición hacia ustedes para que puedan entender de manera fácil, didáctica y lúdica todo esto para evitar algunas complicaciones a futuro. Entonces, si quieren más información, se pueden dirigir a la bibliografía de nuestro trabajo, que esta claramente se encuentra en las páginas web y recursos TICS que nosotros utilizamos para formar este proyecto. Sin más nada que decirle, les mando un fuerte abrazo desde el espacio de mi casa. Muchas gracias y espero nuevamente que les haya gustado por enésima vez. Nos vemos, muchachos, y espero que tengan un excelente día. Bye bye.